Teotihuacán surge poco antes de nuestra era, pero ya va a empezar a tomar su propia configuración alrededor del año primero de nuestra era. En esos 150 años es cuando se van a construir los grandes monumentos como la Pirámide del Sol, una de las primeras etapas de la Pirámide de la Luna. Empieza, en fin, a trazarse lo que será aquella enorme urbe. Y uno de los problemas que no está resuelto es precisamente el relativo a la forma de gobierno. No hemos encontrado ninguna tumba real, que llamamos, o el palacio donde vivían las élites de máximo nivel. Tampoco hay una iconografía que nos hable de los gobernantes. No están representados frecuentemente, no están sus nombres ni sus hazañas como es muy frecuente en el área maya. Vemos, por ejemplo, en pintura mural, imágenes de personas, no sabemos gobernador, sacerdotes o guerreros, uno de estos creo, pero su manera de expresar es muy simbólico. A mí se me ocurría que probablemente había 4 co-gobernantes. Y estos gobernantes pues tenían que vivir en los 4 sectores de la ciudad y por eso tampoco hemos encontrado ni sus tumbas reales ni sus palacios. Se ha especulado qué características tenía la población inicial de Teotihuacán y se ha mencionado, entre otras posibilidades, pues que ya había un grupo local, como ha sido detectado antes de nuestra era, pero también va a ocurrir un fenómeno interesante. Existe la población de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, la cual va a ser destruida por la acción del Chitle, un pequeño volcán. Y se han encontrado representaciones del dios viejo y del fuego, que es el volcán mismo, la representación del volcán mismo. Este diosecillo, este Huehueteotl o dios viejo, lo vamos a ver presente en Teotihuacán, con esas mismas características. Era una sociedad muy compleja, no sabemos a ciencia cierta qué lengua se hablaba. Se ha pensado que quizá ya fuera el náhuatl, pero no lo sabemos con certeza. Se han detectado ciertas costumbres, como enterrar a sus muertos a la manera de los grupos oaxaqueños, igual el llamado barrio de los comerciantes, con cierta presencia maya. O sea, era una ciudad cosmopolita que en ese momento tenía una conexión intensa con diferentes regiones mesoamericanas. Sabemos que tenían cierta forma de escritura que se ha manifestado en diversos murales. Tenemos ahí la gran diferenciación social teotihuacana. Estos grupos de campesinos, artesanos, etc. Y el grupo dirigente, posiblemente con los militares de alta jerarquía, los sacerdotes que tenían el control del conocimiento, enmarcándonos toda esta idea de una sociedad profundamente estratificada, como ya lo era Teotihuacán. Dos conjuntos habitacionales que están de dos lados del templo de Quetzalcóatl. Algunos piensan que es el palacio donde vivían.
Otros dicen que un gran complejo que se le conoce como el complejo Calle de los Muertos debió estar ahí la residencia de los gobernantes. También tiene el palacio, bueno, que llaman Palacio de Quetzalpóatl. Esos conjuntos que están atrás de Plaza de la Luna es otro candidato. También existe otro conjunto que es el que está explorando la doctora Linda Manzanilla, el conjunto Xala, donde se plantea que posiblemente se encontraba ahí el poder, la casa del rey o la casa del linaje de los gobernantes. Xala es un conjunto monumental, más o menos tiene una base similar a la base de la pirámide del Sol, o sea, como planta tú verías un espacio similar a lo que es la base de la pirámide del Sol. Pero una de las cosas muy interesantes, además de su ubicación en la ciudad, es que tiene un paso de ronda, un muro perimetral con un paso de ronda, que es un paso de vigilancia entre dos muros, con el fin de que alguien estuviera recorriendo estos muros perimetrales y vigilar lo que aquí se resguardaba. Entre Xala y la pirámide del Sol hay una explanada sin construcciones. Para mí hay una articulación funcional entre ese templo estatal y este palacio de los gobernantes, es decir, hay una conjunción de dos espacios de iconografía del poder. Estamos en el centro de una plaza con un templo que tiene 5 etapas constructivas. Es obvio que, siendo el templo del centro de la plaza, este tuvo una importancia primordial para el ritual conjunto que probablemente los gobernantes hicieron en este punto. Si ustedes recuerdan, en varios puntos de la ciudad hay una iconografía que es muy común, que es la flor de 4 pétalos, con un círculo en el centro. Esa flor de 4 pétalos, según Alfredo López Austin, pudiera estar representando el glifo de la ciudad de Teotihuacán. La ciudad estaba dividida en 4. Y es muy curioso que en la plaza central de Xala está representando esa flor de 4 pétalos. Cada una de las estructuras principales es uno de los pétalos y el centro, el templo del centro, es el círculo del centro de la flor de 4 pétalos. Es decir, que si hay un lugar en todo Teotihuacán que esté representando el axis mundi, el eje del mundo, digamos, cosmogónico de los teotihuacanos, es Xala, es esta plaza y es este centro donde estoy parado. Hay un área hacia el frente, hacia el acceso de estos recintos que es más bien de recepción y otra área como de un culto más privado, lo cual nos pone a pensar que estos posibles cogobernantes o hayan sido 2 personas que tenían funciones tanto de ritual como de gobierno político, o hayan sido 4 cogobernantes, 2 de ellos relacionados más al ritual y 2 otros más al ámbito secular. Hay mica trabajada en distintas formas geométricas. Encontramos triángulos, encontramos círculos con una perforación interior como si fueran discos compactos de mica, que probablemente eran anteojeras del dios de las tormentas, probablemente usadas por estos cogobernantes en sus rituales como personificando al dios estatal de Teotihuacán, que es el dios de las tormentas. Todavía no sabemos qué actividades se llevan a cabo aquí, pero hay 2 opciones. O realmente se están reuniendo los gobernantes aquí para deliberar sobre asuntos del Estado, o es un lugar para enterrar a los gobernantes. Y eso es lo que estamos tratando de averiguar. Estudiamos las variaciones del campo magnético y con eso fechamos pisos y estucos en muros y en pinturas. También ahora lo estamos haciendo en murales. Al momento de fraguarse estos pisos,
los pequeños minerales magnéticos de los que están hechos guardan la dirección del campo magnético en ese momento. Podemos dar diferencias de 20 años y cosas así. El carbono 14 no lo aporta de esta manera. Se necesitan muestras mucho más grandes. ¿O estás ya excavado 40 centímetros de esto? No, a partir de esto. No, a partir de esto. ¿Hay 40 centímetros y empieza? Y empieza la parte alta. Porque no... Digamos que estaría el talud, que la cima vendría hasta acá. La cima vendría aquí. Dentro de nuestra metodología interdisciplinaria tenemos la colaboración de un equipo de prospección arqueológica, de arqueómetras, para ver qué cosa hay abajo sin que todavía nosotros la veamos a simple vista. Ellos son expertos en calibrar los instrumentos para irnos diciendo a 40 centímetros encuentras la cima, se extiende hacia el norte, va abusando, al norte está a 80 centímetros, calcúlale ahí la estrategia de excavación. Realmente en cirugía se habla de no intrusividad y más o menos se puede aplicar aquí también. Se daña lo menos posible el contexto arqueológico y se puede dirigir la estrategia, los tiempos, los costos con mayor cuidado. Hemos averiguado que cada una de las 4 estructuras que rodean a un templo central en el centro de la plaza tienen un comportamiento distinto en cuanto a la deidad o al elemento simbólico al cual están adscritos. Por ejemplo, la estructura del este que está enfrente de mí probablemente estaba ligada al dios de las tormentas. Es un templo Tlaloc porque la estructura tiene arriba incensarios Tlaloc, abajo en la base incensarios con figuras de Tlaloc, una estela con la representación de Tlaloc. Unas grandes esculturas de jaguar que están emergiendo del inframundo. Este inframundo está representado por un portal del cual el jaguar viene saliendo, sacando la cabeza con las patas de frente. Suponemos que la deidad a la cual estaba dedicada la pirámide del Sol era precisamente Tlaloc, o sea, la versión teotihuacana del Tlaloc que conocemos en tiempos mexicas. Para tiempos del clásico, Tlaloc era una deidad de la fertilidad de la tierra y de la lluvia, no solo de la lluvia, de la fertilidad de la tierra. Por eso esta alusión al inframundo. El jaguar está saliendo del inframundo. Y el jaguar también está ligado a las esferas de poder. En todos lados de Mesoamérica, desde tiempos olmecas, los linajes reales están relacionados con los jaguares. La estructura del sur tuvo una gran escultura antropomorfa rota en muchísimos pedazos, 80 pedazos, que pudo ser restaurada. Se encontraron los brazos, el torso, las piernas con las huellas de las flechas clavadas. Pero está vivo, o sea, no es un personaje muerto. Está desmembrada de manera ritual, en un ritual de terminación. Puede ser un ancestro de alguno de los linajes que gobernaba Teotihuacán. La estructura que limita al oeste la plaza, la estructura 4, esta no tenía una iconografía clara, no es que hayamos encontrado huellas iconográficas que nos dijeran esta estaba dedicada a tal deidad o a tal ancestro. Pero lo que sí fue importante en esta estructura es hallar en el fondo, en el núcleo de la estructura, unos templos gemelos, o sea, templos que están englobados al interior, pero son 2. Y en el pasillo entre los 2 templos, ofrendas fundacionales muy tempranas para la época teotihuacana con jades
que proceden de la zona de Honduras, del Motagua de Honduras, caracoles marinos y bivalvos, que son Spondylus del Pacífico. Entonces aquí tendríamos probablemente representado, digamos, fauna marina del Caribe, fauna marina del Pacífico y los jades, probablemente regalo de las élites mayas hacia los teotihuacanos cuando empezaba a crecer la ciudad alrededor de 150 después de Cristo. Ahorita estamos excavando la estructura del norte. Todavía no sabemos a qué deidad o a qué linaje estaba dedicada, pero lo que sí hemos hallado son figurillas femeninas, desnudas, pequeñas figurillas femeninas desnudas, caritas de monos, algo que nos da la idea de probablemente que estaba dedicada a una deidad femenina. Es una posibilidad, o a un ancestro femenino de alguno de los linajes. Yo creo que estamos en un punto clave de la ciudad de Teotihuacán para entender aspectos de la organización política, pero gracias a la arqueología del siglo XXI y a todas las técnicas que tiene esta arqueología, a los laboratorios que tiene el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, esto lo vamos a hacer con mucha precisión. Estamos trabajando con dos frentes, la Pirámide del Sol como el templo estatal y Xala, que es el conjunto palaciego inmediatamente al norte. Los gobernantes tienen que estar en algún lugar. La Pirámide del Sol de Teotihuacán tiene una especie de cámara, pero no es cámara, tiene una cueva en medio y abajo de la Pirámide del Sol. De manera que era un lugar ideal para poner el detector y ver toda la radiación que viene de toda la atmósfera de la Tierra. Toda la radiación se atraviesa la pirámide. Entonces, estando abajo de la pirámide, este detector que lo que hace es reconstruir las trayectorias de los muones que llegan al túnel, ¿sí? Lo que nos va a decir es si en alguna dirección aparecen más muones de los que esperamos, es que en esa dirección hay menos densidad de la que pensábamos. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí podría haber un hueco. Ahí nuestras estimaciones dicen que un hueco mayor a medio metro de altura, o sea, un volumen, digamos, de ese tamaño, nos llevaría como un año. ¿Sí? Hay una posibilidad de que haya una cámara construida con basalto. Ah, pues sería maravilloso. Para eso estamos bien equipados. En realidad para eso estamos bien equipados. Yo no creo que los 4 gobernadores se pasaban a eso del poder, sino uno que está muy fuerte, suficientemente fuerte para construir esta ciudad de esta magnitud. Están basados en una ideología religiosa, pero que está ligado muy estrechamente con el poder militar. Eso es lo que comprobamos en el Templo de Quetzalcóatl. Este monumento es el único que tenemos, no solo en Teotihuacán, sino en toda Mesoamérica. Y también es un monumento más enigmático de los monumentos que tenemos en el altiplano central. La exploración de este templo de Quetzalcóatl inició con el proyecto Teotihuacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y descubrimos entierros de guerreros y también de guerreras, o sea, mujeres con atavios de guerreros. Entierros que fueron colocados en fosas en grupos de 4, de 8, de 9, de 18 y de 20, ubicados hacia los 4 puntos cardinales.
20 individuos que interpretamos como sacerdotes, o sea, personas de alto rango político, también estaban sacrificados. Bueno, la manera de presentar fue muy religiosa, pero todo lo que llevaba, sus atavios y ofrendas asociadas como puntas proyectil y pendiente de mandíbulas humanas y discos que llevan atrás, eso es el símbolo de guerreros. Y hemos encontrado un bastón de madera con imagen de serpiente emplumada. Eso es lo que se encuentra en zona maya o cenote de Chichén Itzá como símbolo de poder. Un divino que creyó este mundo, que es el Quetzalcóatl, trae su símbolo de autoridad política a este mundo, desde el inframundo acuático. Eso es lo que significa este templo. Este templo está estrechamente relacionado con el tiempo, con el cómputo del tiempo, con el cosmos y con la agricultura, ya que el tiempo marcaba la época de lluvias y la época de cosechas. El caracol, por ejemplo, pues es el símbolo de fertilidad. Es un elemento que vive en el agua, que tiene vida en su interior. Es una matriz, en cierta forma. La serpiente misma puede asociarse con la corriente de agua. En fin, todo esto nos está hablando de la necesidad de un pueblo por su propia sobrevivencia. Es curioso constatar que en la pirámide del Sol vemos, al igual que en el templo de Quetzalcóatl en la Ciudadela, algunos componentes de lo que son estos centros del universo. Por ejemplo, ambos conjuntos están rodeados de una enorme plataforma que los separa, que los divide de la ciudad misma. Ambos edificios, Templo de Quetzalcóatl y Pirámide del Sol, están viendo hacia el poniente. Y recordemos que la ciudad de Teotihuacán está planificada según el movimiento solar. Otro elemento es también el de la asociación con el agua. Vemos en el caso de la pirámide del Sol cómo hay esta cueva en la que se han encontrado algunos canalones en su interior que quizá indican cierta presencia de agua. También se ha dicho que si es artificial, que si es natural, que si es parte y parte. O sea como fuere, en realidad lo que importa es el carácter que tiene la cueva en el mundo prehispánico. Por un lado, es una matriz de donde nace vida. Por otro lado, es entrada al inframundo, al lugar de los muertos. Y ahí vemos presente la dualidad vida y muerte. También vemos asociación con el sacrificio. Batres había reportado cómo en la pirámide del Sol, en cada una de sus esquinas y en cada uno de los cuerpos, se habían encontrado cuerpos de infantes sacrificados en honor de los dioses. La pirámide del Sol se excavó también en su interior por medio de túneles. Parte de este túnel que atraviesa la pirámide de este a oeste se hizo en 1919 con don Manuel Gamio y la otra parte con el profesor Eduardo Noguera. Se excavó de este a oeste y se encuentran ambos túneles en el centro de la pirámide.
con esas excavaciones se determinó la cronología de la pirámide del Sol y se obtuvo información referente a su sistema constructivo y de su plataforma adosada, que se colocó posteriormente, pero no se detectó en su interior ninguna ofrenda. Teotihuacán siempre atrajo la atención de los especialistas. En el siglo XIX tenemos la presencia de don Leopoldo Batres, arqueólogo controvertido, quien por cierto excava en Teotihuacán algunos vestigios como el llamado Templo de la Agricultura en la calle de los Muertos, y a principios del siglo XX va a excavar la Pirámide del Sol precisamente. Sin embargo, será con don Manuel Gamio cuando se va a dar un paso definitivo en lo que es la investigación antropológica de Teotihuacán. En el siglo XX tenemos trabajos realmente fundamentales como son el plano que el doctor René Milon lleva a cabo de la ciudad a base de recorridos de superficie, de ciertas excavaciones, etc., logra darnos una idea del crecimiento mismo de la ciudad. Yo considero que los últimos 20 años prácticamente se ha dado un avance muy significativo en el conocimiento de Teotihuacán. Nosotros teníamos varios motivos. Uno de esos es buscar, encontrar, tumbadear en el interior de la Pirámide de la Luna. Hemos encontrado la historia del edificio. Hay una superposición de 7 épocas constructivas. Hay 6 edificios hacia el interior del monumento que nosotros observamos. La pirámide representa la entrada al inframundo acuático. O sea, un lugar donde se conectan al mundo sagrado. Estamos todavía abajo de la plataforma alzada. Y en esta parte encontramos edificio 1, el monumento más antiguo que tenemos acá. Bueno, corresponde al primer siglo de nuestra era. En este lugar cruzamos eje central, eje norte-sur de Calzada de los Muertos, que es el eje de la ciudad de Teotihuacán. Y nosotros excavamos otro túnel hacia punto central de Pirámide de la Luna y encontramos 3 enteros sobre este eje. Ahí donde encontramos primera tumba y los animales sagrados y muchas ofrendas. Piezas de piedra verde, de obsidiana y también de cerámica. Y ahora aquí muestra la entrada a otro túnel que abrimos 2001, exploramos un entero 2002. Empezamos en esta parte, así en el costado, y llegamos al eje central
del edificio 5 y continuamos excavación hacia el norte y muy cerca del borde norte del edificio 5 encontramos el piso cortado. Y lo excavamos hacia adentro. Descubrimos esa tumba compleja de entero 5, que tenía 3 individuos con las ofrendas de piedra verde y de obsidiana. Bueno, la figura la encontramos exactamente en el centro del entero 5. Y esta pendiente o pectoral que llevaba uno de los 3 enteros que excavamos en ese entero. Es el símbolo de poder, solo personajes que identificamos como gobernador o por lo menos élites mayas puedan llevar este tipo de pendiente. Eso quiere decir que los individuos enterrados en ese lugar, la pirámide de la luna, fue la persona importante. Estos 3 individuos de esta tumba estaban en la posición de sentado en el flor de loto. Esa posición es muy excepcional. O sea, no hemos encontrado enteros que estaban en esa posición. Con sus manos hacia frente, no estaba amarrado hacia atrás como los que encontramos abajo. Puede ser dignatarios teotihuacanos o puede ser mayas mismos, élites mayas que fueron traídos hasta el Teotihuacán. Puede ser cautivos traídos en la guerra y sacrificados para dedicar a los templos o los monumentos. Por eso es que decimos que hubo una estrecha relación, un contacto cultural muy fuerte entre teotihuacanos con los mayas. Esta idea ya se conocía en Teotihuacán, se encuentran objetos mayas, así como en la zona maya se encuentran objetos teotihuacanos, cerámica y otros materiales. Pero aquí, en este hallazgo, encontramos la relación a nivel de gobierno, a nivel de Estado. Esto está ubicada en la parte central, tridimensionalmente central del edificio 6 que iba a construir. Y por eso pensamos que se puedan repetir este patrón en el edificio 4, que es anterior. En esta parte encontramos un muro y unas ofrendas de conchas. Y es posible que se encuentre aquí en otro conjunto de enteros. Los que se ven allí son los restos humanos que se quedaron ya hasta el final. Todo el cuerpo completo y sin cabeza. Así estaban 10 de 12 individuos en toda esta área. Quizás hicieron los sacrificios en esta parte y tiraron los cuerpos hacia un lado y estaban como 10 de 12 tenían cabezas recién cortadas. Entonces, una escena dolorosa tal vez. Colocaron así cuidadosamente 18 cuchillos gigantes de obsidiana.
y otro es la figura humana de mosaicos. Tentativamente lo fechamos a 250 a 300 años después de Cristo. Esta tumba no es la tumba real, o sea, es la tumba dedicatoria, es la parte de ritual mortuorio para la fundación de un monumento. Hemos avanzado muchísimo con el proyecto Pirámide de la Nunla en lo que respecta a la ideología y el carácter que tuvo el Estado teotihuacano. Ahora sí lo vemos más semejanza entre las sociedades mesoamericanas como mayas, zapotecos, aztecas, donde hacían sacrificios humanos, daba importancia a esos rituales y gente venía para ver esas ceremonias. Iconografía, representación y símbolo de mayas no llegaba hasta acá, sino más bien símbolo de poder político de Teotihuacán llegó allá en la zona maya. La influencia de Teotihuacán llegó con su ideología, con la religión, con la iconografía, con su arquitectura y con su organización social. Así que, aunque ciudad fue destruido, pero algunas deidades sobrevivieron y continúan hasta las épocas aztecas. Los grupos que siguen llegando al Valle de México, sobre todo grupos nahuas, van a tener interés en qué ocurrió ahí, quién hizo aquellos vestigios que se adivinan debajo de los montículos, y al no tener respuesta van a plantear que son los dioses los que se encargaron de hacer esta ciudad.